buenas, bienvenidos y bienvenidas. Este es el primer vídeo de la serie que os había comentado que vamos a empezar a hacer de tutoriales sobre el lenguaje Kotlin en general y vamos a empezar hablando pues de las características generales que tiene este lenguaje, ¿no? Y vamos a ir poco a poco desgranando pues cuestiones de los tipos de variables, de datos. Luego hacemos un breve repaso a los principales topics o los principales apartados que vamos a tocar. Pero antes de ponernos con eso vamos a hacer una breve introducción del lenguaje y a contar un poco sus características generales. Como ya dijimos en el vídeo anterior, Kotlin va a ser el lenguaje de programación principal para programar aplicaciones en Android. Eso está ya mucho más que confirmado por Google. Es un lenguaje de programación moderno, conciso, seguro y que, como habíamos dicho ya, se ejecuta contra la máquina virtual de Java, contra la JVM. También se puede compilar a JavaScript o nativo, eso tiene un montón de opciones, ya veremos también. Se puede utilizar también para scripting a través de los archivos KTS, que son los Kotlin Scripts. Están intentando pues, meterlo un poco en todos lados, ¿no? Como dijimos, fue desarrollado por JetBrains y por Google en 2011 y se ha convertido pues eso, en un lenguaje de programación oficial para el desarrollo de apps Android. ¿Cuáles son sus características generales? Bueno, pues tiene varias, vamos a ir viendo las más relevantes. Entre ellas tenemos la interoperabilidad con Java, es decir, Kotlin es 100% interoperable con Java, lo que significa, como veis aquí, que se pueden utilizar absolutamente todas las bibliotecas de Java en los proyectos Kotlin y viceversa. ¿Esto qué quiere decir? Pues que yo desde Kotlin vamos a ver los primeros ejemplos cuando veamos procesos, pero puedo utilizar clases perfectamente de lo que es la API de Java como tal, es decir, puedo utilizar Process Builder, puedo utilizar absolutamente todo lo que haya en lenguaje Java, porque básicamente se va a compilar contra la JVM de la misma forma. Entonces todo lo que podamos compilar de Java contra la JVM también podremos hacerlo con Kotlin, ¿no? Y viceversa. De hecho, como os decía en el vídeo introductorio, vamos a poder trabajar en proyectos con Kotlin y Java indistintamente y van a poder convivir en el mismo proyecto sin ningún problema. Otra de las características de Kotlin, o otro de los pilares del lenguaje, por así decirlo, es la seguridad de nulos. La seguridad de nulos o el null safety es un sistema que tiene Kotlin para eliminar esa posibilidad que tenemos de las null pointer exception, la típica excepción, la NPE, que se da en Java cuando accedemos a una posición que está de un array sin inicializar, bueno, o de un elemento. Básicamente, cuando accedemos a un objeto que todavía no ha sido inicializado, en Java lo que ocurre es que salta la null pointer exception porque el objeto por defecto, si no lo inicializamos, se inicializa a null. Esto ya veremos más adelante que Kotlin tiene una serie de características y de técnicas que nos van a servir para evitar, la medida de lo posible, esta null pointer exception, ¿no? La concisión y la legibilidad es un poco también otro de los pilares que busca Kotlin. Es un lenguaje conciso y fácil de leer, es decir, con menos código podemos hacer más cosas. Esto es una cosa que ya hemos visto en otros vídeos anteriores del canal, es otra cosa que se ve en general en cuanto vemos código Kotlin, pero hay un ejemplo muy claro que es la definición de un modelo de datos a través de un data class, es decir, lo veremos, ya lo hemos visto, pero lo repasaremos. Nosotros en una sola línea de código podemos definir el nombre de una clase, lo que eran atributos en Java, que en Kotlin se denominan mayormente propiedades por encima de atributos, pero sus atributos o propiedades, el nombre de la clase, los getter, los setter, el toString y un montón de cosas más, simplemente en una línea de código, ¿no? Código que a lo mejor en Java antes nos llevaría 30, 40, 50 líneas de código, dependiendo del número de atributos, en Kotlin se nos va a quedar en una sola línea, porque todo ese código, digamos, repetitivo de los típicos getters por defecto, los setters por defecto y todo ese tipo de historias, Kotlin, digamos que en tiempo de compilación ya lo va a hacer por nosotros y no necesitamos nosotros declararlo en código específicamente, no explícitamente. Por otro lado, tenemos también la programación funcional. Es un lenguaje que admite programación funcional y orientada a objetos, y podemos escribir funciones de orden superior, funciones lambda y muchísimo más. De hecho, digamos que, vamos a ponerlo entre comillas, pero que el estilo Kotlin, digamos, hacia lo que busca Kotlin que sea la forma en la que programemos, es un poco directamente relacionada con esta programación funcional y con todo este uso de las lambdas y intentar básicamente llevarnos a un entorno más de expresiones por encima de sentencias. Pero eso también, pues eso, lo veremos un poco más en detalle en siguientes vídeos. La extensión de funciones o las extension functions es otra de las funcionalidades más buenas, digamos, que tiene Kotlin, que es el que nos permite agregar nuevas funciones a cualquier clase existente sin tener que heredar de ellas, es decir, sin tener que crear una subclase para poder añadirle una función. Pues yo puedo añadir una función a la clase string, por ejemplo, directamente en cualquier punto del código utilizando una extension function. Esta es otro de los pilares que veremos más adelante. Las clases de datos o las data classes es un poco lo que os comentaba antes con la concisión y la legibilidad. Son esta sintaxis especial que tiene Kotlin para crear clases de datos que solo van a contener datos y que no tienen comportamiento como tal, ¿no? Es decir,
iremos viendo todo esto. Otro de las características que vamos a ver, especialmente por el uso de programación concurrente y distribuida que os comentaba en el vídeo anterior, son las corrutinas. Kotlin tiene soporte para corrutinas y nos permite escribir código asíncrono de manera secuencial. Esto ya lo veremos más en detalle, pero es una de las grandes ventajas y una de las grandes razones por las que elegir Kotlin para realizar todo este tipo de programación, ¿no? Y ver que nos da un poquito más de, digamos, margen y amplitud para trabajar con hilos, sin saliéndonos ya un poco de la típica clase thread y la interfaz runnable de Java clásicas. Y ya digo, lo veremos más en profundidad en próximos vídeos. Y también, por supuesto, otra de las características y pilares es Jetpack Compose, ¿no? Que vamos a tener Jetpack Compose como el Kotlin como tal es el lenguaje oficial a día de hoy para el desarrollo de apps en Android, pues Jetpack Compose es, como sabéis, un marco de trabajo moderno para la creación de interfaces de usuario. Ya tenéis otros vídeos en el canal de introducción a Jetpack Compose y de cómo trabajar con Jetpack Compose. Pues ahora vamos a ver el uso de Kotlin en todo esto y cómo es relevante para que precisamente sea el lenguaje de referencia a la hora de trabajar con Jetpack Compose. Eso sí que con Java no podemos trabajar con Jetpack Compose. Dicho esto, hay más características de Kotlin muy relevantes, como podríamos hablar de muchas más, ¿vale? Pero vamos a dejarlo aquí en este primer vídeo introductorio e iremos viendo más cosas especialmente relevantes pues cuando nos vayamos parando en cada uno de los elementos. Los apartados principales que vamos a tratar en los próximos vídeos son los siguientes. Vamos a empezar hablando de las variables y los tipos de datos, vamos a empezar hablando de las expresiones contra las sentencias, ese estilo que os digo que va a llevarnos un poquito más de la mano de lo que viene siendo la programación funcional. Vamos a hablar luego de cómo son las funciones y las lambdas en Kotlin, del null safety, de la seguridad de nulos que os comentaba antes. Vamos a ver otro vídeo también de cómo crear clases y objetos en Kotlin. Vamos a hablar de los objetos anónimos también y de su importancia a la hora de, por ejemplo, programar un singleton en Kotlin de una forma muy sencilla. Vamos a hablar también de las data classes, de las enum classes, de los genéricos. Ya tenemos un vídeo hecho por ahí, pero puede que hagamos otro renovado haciendo alusión al anterior. Vamos a hablar de las clases selladas o las sealed classes, de las scope functions, sus diferencias y en qué caso usar una o usar otra, aunque muchas son intercambiables dependiendo de lo que queramos hacer. Y después vamos a hablar de los arrays en Kotlin y también de los distintos tipos de colecciones, ¿no? Pues de las listas, de los mapas, de los sets, de todas esas colecciones que vienen un poco, entre comillas, para usar por defecto. Y vamos a hablar de cuándo usar unas, cuándo usar otras, las características de cada una de ellas ya en Kotlin. Esto está muy directamente relacionado con otros vídeos que hemos visto anteriormente de los array list, los sets, los mapas y todo esto en Java, solo que vamos a ver cómo está implementado en Kotlin y cuáles son sus características especiales, sobre todo cuando veamos también toda la parte de mutabilidad e inmutabilidad de tipos, que es una cuestión también muy relevante en Kotlin, pero que, como digo, veremos en los próximos vídeos. Y nada, espero que os sean de ayuda, como digo siempre, espero que os gusten mucho y que os sirvan para aprender y para mejorar.